Hola, buenos días a todos. Seguimos con la asignatura de fabricación asistida por ordenador 2. Nos quedamos el último día en el tema 5, conceptos básicos de inyección de plásticos. Si recordáis, estuvimos viendo un poco lo que era la parte de fundamentos de inyección y vimos la etapa de llenado. Empezamos a estudiar un poco el análisis del proceso de inyección para poder realizar la sesión de laboratorio número 1 y estuvimos analizando un poco lo que es la etapa de llenado en el proceso de inyección de plásticos. Ahora aquí tenéis el recordatorio un poco de lo que vimos el último día en cuanto a lo que es el ciclo de inyección. Estaríamos trabajando el último día en esta fase, en la fase de llenado. Ya os comenté que partíamos el tema en varias partes y que luego analizaríamos la parte de compactación. Vale, esto lo veremos en la sesión última. Hoy nos vamos a centrar dentro de la parte de llenado en lo que es los temas de el perfil de inyección. Cómo definir el perfil de inyección más adecuado para una pieza. Vale, y luego veremos un poco lo que son los defectos que está un poco asociado a la etapa de llenado, los diferentes perfiles de inyección y también están relacionados con la etapa de compactación y enfriamiento. Pero los veremos ya aquí para así dejar en la última sesión solo la parte de compactación. Vale, entonces, recuperando esta diapositiva del último día, aquí tenemos un poco la explicación del perfil de inyección. Aquí veríamos una pieza. Bueno, podemos centrarnos en esta pieza de aquí, donde el punto de inyección es el centro y como el frente de flujo va avanzando y luego llega un momento en la que se ha llenado por todo lo que son estas esquinas y la única parte libre que tiene es esta. Como se puede ver, la separación que hay entre las líneas es diferente la separación que hay al principio con la que tenemos aquí al final. Esta separación que hay aquí al final es bastante amplia, bastante grande, lo que significa que la velocidad del frente de flujo es muy elevada. Es mucho más elevada que la velocidad cuando se está llenando al principio. Variaciones de velocidades en inyección, en la velocidad del frente de flujo durante el llenado de una cavidad, pues va a provocar problemas dimensionales después de la compactación y el enfriamiento. Entonces hay que siempre evitar que haya cambios de velocidades del frente de flujo durante la inyección. ¿Vale? Entonces, cuando la pieza no es una pieza muy sencilla en la que hay cambios de sección, eso no se puede hacer si inyectamos a un caudal constante como este ejemplo de aquí. ¿Vale? Aquí tenéis aquí abajo sería el caudal constante a la velocidad de inyección a la que se está inyectando desde la máquina, es constante, no hay ningún perfil, y lo que está ocurriendo en la cavidad es que hay variaciones de velocidad, sobre todo aquí en la parte final. Entonces, para evitar ese problema, lo que hay que hacer es en lo que es el extrusor de la inyectora, el movimiento del émbolo, lo que tiene que hacerse es no hacer un perfil constante de velocidad, sino hacer un perfil de inyección. De manera de que, por ejemplo, que al principio la velocidad es más baja, va subiendo y luego cuando ya está llegando por aquí el material, baja. De esa manera, si os fijáis aquí, la separación que hay entre las líneas digamos, del frente de flujo son iguales. Significa que la velocidad a la que se está moviendo el material por toda esta zona es la misma o es muy parecida. ¿Vale? Esto es lo que se tiene que hacer cuando hay piezas que tienen cambios de sección importantes para evitar problemas sobre todo de alabeos, torceduras, etcétera. Esto es lo que ya comentamos el otro día. Entonces aquí, para esta sesión luego de laboratorio, lo que vamos a hacer es intentar definir un perfil de inyección adecuado para una determinada pieza. Entonces los pasos que vamos a seguir para definir los perfiles de inyección son estos que tenéis aquí. Lo vamos a ver luego en un ejemplo muy sencillo, pero realmente lo vais a poner en práctica en la sesión de laboratorio con una pieza más compleja y ahí tenéis resuelto el ejercicio. Luego, como entregable, tendréis que hacer un ejercicio parecido ya vosotros solos. ¿Vale? Entonces, con la explicación que tenéis aquí, el ejercicio del laboratorio, pues ya luego el entregable lo podéis hacer sin ningún problema. ¿Vale? Bueno, la idea un poco de los pasos que nosotros vamos a seguir es, primero, determinar cuántas son las zonas de cambio o las zonas que va a tener el perfil. Básicamente es
simular a caudal constante y ver dónde hay grandes cambios de velocidad durante la inyección. En esas zonas que haya grandes cambios de velocidad, pues haremos cambios de perfil. Se recomienda por la inercia de la inyectora pues no hacer más de 3-4 zonas. También depende, si la pieza es muy pequeña a lo mejor tienen que ser menos, si la pieza es más grande igual puede ser más, ¿vale? Es por la propia inercia de la máquina en cuanto al cambio del perfil. Lo que se va a asumir también es que el tiempo total de inyección que hagamos con el perfil de inyección va a ser el mismo, muy parecido, muy cercano al tiempo de inyección cuando se inyecta a caudal constante. A ver si recordáis esa gráfica U que era de presión y de temperaturas que veíamos el otro día para calcular el punto óptimo de inyección. Eso es lo que se hace con caudal constante. Si cambiamos el perfil de inyección, podemos asumir que si la pieza a caudal constante tardaba 5 segundos como tiempo óptimo de inyección, podemos asumir que incluso con un cambio de perfil, ese tiempo va a ser más o menos parecido, porque lo único que vamos a hacer es cambiar un poco más arriba o más abajo el caudal, pero más o menos la media va a ser el mismo que el caudal el caudal constante, ¿vale? Entonces el tiempo total de inyección va a ser el mismo. Al modificar el perfil, el tiempo total de inyección se mantendrá constante aunque el caudal varíe con el perfil, ¿vale? Es lo que estábamos comentando. Los cambios de caudal se darán cuando el flujo alcance los cambios de zona, ¿vale? Una vez que sabemos que va a haber diferentes cambios de diferentes zonas en las que queremos cambiar el caudal para que la velocidad sea constante, ¿dónde se vamos a cambiar? Pues cambiaremos en base a los porcentajes de volumen que tenéis aquí escrito, ¿vale? Entonces, si mi pieza se llena el 50% de volumen y a partir de ahí hay un cambio de sección, pues yo ya sé que el cambio del caudal se hará al 50% de volumen, ¿vale? Entonces habrá que analizar a nivel de volúmenes dónde están las zonas de cambio de perfil. Luego lo que queremos hacer es mantener la velocidad constante. Recordar que la relación que hay entre el caudal y la velocidad está realizado con está relacionado con esta expresión, ¿vale? El caudal es el área, la sección, por la velocidad. De manera que si yo quiero que la velocidad se mantenga constante, cualquier cambio en el área, en la sección que está atravesando ese frente de flujo, tiene que estar compensado con una variación en el caudal, en el perfil, ¿vale? Entonces, si de repente hay una parte de la pieza en la que la sección se reduce a la mitad, el caudal se debería reducir a la mitad para que así la velocidad se mantenga constante. Y al revés, si el área de repente es más grande, porque ha llegado a una sección mucho más grande, tenemos que incrementar el caudal para que la velocidad se mantenga constante. Esta es la idea básica del perfil de inyección. Entonces, lo que vamos a hacer siempre es utilizar esta expresión de aquí. Es decir, los caudales del nuevo perfil, ¿cómo están relacionados? La relación que hay entre los caudales, el caudal, por ejemplo, en la zona 1 con la caudal del perfil en la zona 2, estará relacionada con las relaciones que hay de velocidades con la inyección a caudal constante. ¿Vale? Entonces, las velocidades que tenemos a caudal constante lo sacamos de una simulación y esa relación va a ser la relación que va a haber de caudales cuando pongamos el perfil. Y luego el último aspecto a tener en cuenta es que como queremos que el tiempo de inyección se mantenga constante con respecto a la inyección a caudal constante, pues se tiene que cumplir que los tiempos en los que se va llenando cada zona del perfil, la suma de esos tiempos tiene que ser igual al tiempo inicialmente calculado con caudal constante. Vale, igual así es un poco difícil de seguir, pero la idea es verlo un poco en este ejemplo, así muy rápido, pero ya os digo que lo acabaréis a lo mejor de entender con la práctica, ¿vale? La práctica de laboratorio, ¿vale? No os preocupéis si ahora os queda un poco difícil de seguir, ¿vale? Entonces vamos a ver, tenemos esta pieza, por ejemplo, y aquí tenemos el punto de inyección, ¿vale? Aquí tendríamos el punto de inyección. Entonces aquí tendríamos, esto sería el frente de flujo, ¿vale? Iría haciendo este frente. Y aquí lo que ocurriría es que si yo estoy haciendo una inyección con caudal constante,
¿vale? Este sería el Q0. Lo que ocurre es, pongamos aquí por ejemplo un punto, con velocidad 1 y aquí otro punto, velocidad 2. Si os fijáis aquí, aquí hay un cambio de sección, más o menos el cambio de sección es a la mitad. Entonces, la velocidad a la que se está moviendo el frente de flujo en esta zona, en la zona 1, es la mitad de la que se está moviendo en la zona 2. Porque si el caudal es constante y esta sección es la mitad que esta de aquí, lo que estamos haciendo es que la velocidad sea el doble, ¿vale? Entonces recordar, el caudal pues es el área por la velocidad. Entonces si el caudal es constante, si esta área se baja a la mitad, la velocidad aumenta el doble para mantener el Q constante. Entonces, si nosotros inyectamos con caudal constante esta pieza, tendríamos un cambio importante de velocidad aquí. Y eso significa pues problemas de alabeo, de torceduras o similar. ¿Vale? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Lo que tendríamos que hacer es hacer un cambio en este perfil. Lo que habría que hacer es inyectar primero a un determinado caudal esta zona, esta primera zona, y a otro caudal a esta segunda zona. Se ve fácil que como aquí el área se reduce, lo que tendríamos que hacer sería reducir también el caudal, ¿vale? Para conseguir que no se acelere el flujo. Entonces, básicamente lo que tendríamos que hacer es una cosa así. Tendríamos que inyectar un determinado caudal y luego bajar y acabar la pieza inyectando a otro caudal, ¿vale? Tendríamos como un Q1 y un Q2. ¿Vale? Es decir, un Q1 en esta zona de aquí inyectaríamos con un caudal determinado y esta zona de aquí bajaría a un determinado caudal 2, porque así conseguimos que la velocidad en 1 y en 2 sea más o menos la misma. Esta sería un poco la forma del perfil que tendríamos que hacer. ¿Vale? Ahora, esto sería la primera parte. ¿Cuántas zonas tenemos que distinguir? Aquí habríamos hecho la simulación con el programa y veríamos en piezas más complejas, aquí ya se ve, pero en piezas más complejas veríamos cuáles son las zonas en las que cambia mucho bruscamente la velocidad. Pues las detectaríamos analizando un poco las isolíneas. Pues hay dos zonas, tres zonas las que haya. En este caso, dos zonas claras. Ya sabemos que habrá entonces un perfil de esta manera. La segunda pregunta, ¿cuánto valdrá este punto de aquí? ¿Dónde hacemos el cambio? ¿A qué tiempo hacemos el cambio? Como en las inyectoras se puede trabajar con curvas de caudal y volumen inyectado, aquí tendríamos el volumen total, o el volumen sub cero, el volumen de toda la pieza. Entonces, aquí si os fijáis, esta primera zona de aquí, en volumen, el volumen total o el volumen 0 sería el volumen de esta zona, que sería el volumen 1, más el volumen de esta otra zona de aquí, que sería el volumen 2. Esta zona de aquí es la mitad que esta zona. Suponiendo que el espesor es el mismo, lo que estamos diciendo es que el volumen 2 es la mitad. O sea que tendríamos el volumen 1 más la mitad del volumen 1. ¿Vale? Entonces el volumen total es 3 medios del volumen 1. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Que el cambio del perfil se va a dar justo al volumen 1 y nos quedará la mitad del volumen 1 por entrar, ¿vale? Es decir, son tres mitades, lo que estamos diciendo es que este perfil que vamos a tener va a ser un perfil así, que llegará a la mitad, y que esto es el 66% del volumen. Al 66% del volumen inyectado, la máquina ha de cambiar a un caudal la mitad. ¿Vale? Entonces ya sabemos cuáles son las zonas y en qué punto se hace el cambio del perfil. Ahora vamos a calcular cuánto vale este caudal con respecto al caudal Q sub 0. Y para ello tenemos que utilizar las ecuaciones que hemos indicado anteriormente. La primera sería que el caudal es la relación entre caudales del perfil, que se cumple que el caudal 2 es igual al caudal 1 por la velocidad en 1 partido la velocidad 2. ¿Vale? Esta sería la primera ecuación.
donde estas velocidades son las velocidades que hemos obtenido a caudal constante. A caudal constante hemos sacado la velocidad 1 y la velocidad 2. En este caso se ve fácilmente, aquí bueno, aquí no nos confundamos que esto son velocidades, no volúmenes, ¿vale? Vamos a poner aquí prima como diciendo que estos son velocidades, que si no, nos vamos a liar. ¿Vale? Esto aquí se refería a volumen. El volumen 0, la relación, esto es el volumen. ¿Vale? Vamos a poner prima como las velocidades para no liarnos. Vale, entonces estas son las velocidades que había cuando se ha inyectado caudal constante. Entonces nosotros hemos visto aquí que como aquí hay una reducción de la sección de la mitad, sabemos fácilmente que la velocidad en el punto 2 realmente es el doble que la velocidad en el punto 1. ¿Vale? Aquí se va a acelerar. Eso cuando estamos con caudal constante. ¿Vale? Entonces lo que estamos diciendo aquí es que la relación será que Q2 será Q1 por un medio. ¿Vale? Porque V1 y aquí sería 2 veces V1 la mitad. Es decir, que el caudal en el punto 2 es la mitad del caudal en el punto 1. Claro, es lo que ya habíamos más o menos pensado que iba a pasar, ¿vale? Pero cuando la geometría es más complicada, pues esto, hacerlo de esta manera es importante para saber exactamente cuál sería la proporción entre caudales. Y aquí hemos hecho un ejemplo sencillo para ver que era la mitad, ¿vale? Aquí simplemente pondríamos las relaciones de velocidades a caudal constante y sacaríamos este porcentaje. Ya sabemos cuál es el valor de Q1, de Q2 con respecto a Q1, y ahora lo que nos hace falta saber es cuánto vale Q1. ¿Cuánto vale Q1? Ahora lo único que sabemos nosotros se supone es el Q0, porque el Q0 es el caudal de inicio, de caudal constante. Entonces aquí tenemos que emplear la otra ecuación, que es que el tiempo se mantiene constante. El tiempo se mantiene constante. Entonces el tiempo de llenado inicial es igual al tiempo que tardamos en llenar esta parte, al T1, más el tiempo que tardamos en llenar este, T2, donde esto es T0. Entonces esto es T1 más T2. Y el tiempo, ¿vale? El tiempo realmente es el volumen partido el caudal. ¿Vale? Ese es el tiempo, con lo cual el tiempo que tardamos cuando estamos en caudal constante, ¿a qué es igual? Al volumen total partido el caudal constante. Y el tiempo que tardamos en llenar esta primera parte, ¿a qué es igual? Al volumen. ¿Cuánto vale el volumen? Hemos visto que el volumen es el 66%, con lo cual esto sería el 66% del volumen partido el caudal Q1 más el tiempo 2. El tiempo 2 es este tiempo de aquí, tiempo 2. El tiempo 2 aquí sería el volumen que voy a llenar en esta zona, que es el restante, 0,33 por el volumen inicial partido el caudal a la que estoy entrando ahí, que es Q2. ¿Vale? Esta sería la expresión a resolver. Como V0 se va, Q0 lo sé, porque Q0 es el caudal de inyección inicial, ¿vale? A caudal constante, que es un parámetro inicial de simulación. Y la relación que hay entre Q1 y Q2 la sé, porque Q2 es la mitad de Q1, de aquí ya obtengo Q1. Y ya he resuelto Q1 y Q2. Y ya puedo coger y simular en el programa con un perfil Q1, Q2, el que haya obtenido, sabiendo que al 66% de volumen hay un cambio. Lo simularía y vería como prácticamente la velocidad en cualquiera de estas dos zonas sería prácticamente la misma, sería constante. Y habría hecho un cambio de perfil. ¿Vale? Cuando la pieza es sencilla, esto a lo mejor es algo que se puede hacer de forma intuitiva. Cuando la pieza empieza a ser complicada, es un procedimiento interesante para no equivocarse en cuál es el punto de cambio de perfil y cuál es el caudal que hay que poner en cada zona del perfil. ¿Vale? Echáis un vistazo al ejercicio que hay de la práctica y lo acabaréis de entender. ¿Vale? Y con esto pasamos a la última parte de este tema, que sería defectos comunes en piezas de inyección. Aquí vamos a ver algunos de los defectos típicos que hay en piezas de inyección y cómo están relacionadas con los parámetros de llenado o de compactación o similar. ¿Vale? El primero sería lo que son conocidas como las sink marks, ¿no? Que son las marcas de hundimiento, las depresiones. Y eso lo veréis como sink marks en el simulador. Básicamente esto lo que ocurre es que cuando el material comienza a contraer, toda la parte de interior contrae, entonces tira
de las superficies de fuera, y al tirar de la superficie de fuera hacia adentro lo que hace es digamos que las hunde y crean estas depresiones, estas marcas. Esto es crítico en zonas de espesor grueso, sobre todo cuando hay un mal diseño como este que veis aquí. Aquí hay un cambio de espesor importante y lo que va a ocurrir en una pieza así es que se van a crear unas marcas de hundimiento notables. Entonces, para evitar eso, lo que hay que hacer, por ejemplo, es un espesor uniforme. Este diseño de aquí cambiaría a este diseño, de manera que aquí las sigmarks serían mucho menos importantes. ¿Vale? Entonces, el problema básicamente a qué se da, a qué se debe a esto que veis aquí. Cuando se comprime o se inyecta el polímero y se compacta, por mucho que compactemos el material en estado plástico, el polímero, no podemos comprimirlo más del 15%. Con lo cual luego el plástico, como va a contraer más del 15%, en torno al 20-25%, siempre la pieza va a contraer con respecto a la cavidad del molde, ¿vale? Por eso hay que sobredimensionar el molde, porque luego la pieza siempre va a contraer. Entonces, en esas contracciones que siempre se van a dar, que no se pueden compensar con la compactación, pues en zonas donde haya espesores gruesos, lo que nos puede ocurrir son estas marcas. Entonces, intentar siempre que la compactación sea la máxima posible, sería una de las recomendaciones. Aún así, nunca vamos a poder evitar estas marcas, pero si la compactación es máxima, las podemos minimizar. Espesores uniformes, reducir también la temperatura de inyección puede ayudar, aumentar la presión y rellenar zonas más gruesas primero. También son prácticas que minimizan estos problemas, aunque siempre existirá. Otro efecto es el llenado incompleto. El llenado incompleto básicamente es que el flujo, el material que estamos inyectando no llega a rellenar todas las zonas de la cavidad del molde, con lo cual nos queda la pieza pues incompleta. Aquí tenéis una carcasa de un teléfono y se ve diferentes simulaciones y las inyecciones reales. Se puede ver cómo en esta simulación se veía como que el material solo podía llegar a rellenar parte de la cavidad, y es el resultado final, y a medida que se va aumentando la presión de inyección cada vez se puede llenar más la cavidad hasta la pieza final. Esto suele ser un problema de falta de presión de inyección insuficiente. Es decir, puede ser que, por ejemplo, los espesores o la cavidad tenga un espesor muy pequeño, tengamos una máquina de poca presión de inyección y por tanto pues se está intentando inyectar, pero el polímero enfría rápidamente y requiere de más presión para poder llenar la cavidad. ¿Vale? Para evitarlo, maneras de solucionarlo, temperaturas de inyección mayores, y también, bueno, aquí tenéis un poco la corrección. Aquí son los problemas y luego tenéis la corrección, que básicamente es lo mismo. Si tenemos temperaturas de inyección bajas y paredes del molde bajas, ¿qué ocurre? El polímero está más viscoso, ¿vale? Se enfría más rápidamente, con lo cual hay que dar más presión para llenar la cavidad. Con lo cual hay que evitar estas situaciones. Para evitarlo, pues aumentar la temperatura de inyección y aumentar la temperatura del molde. Presiones de inyección insuficientes, habría que aumentar la presión de inyección de máquina, a lo mejor la máquina no es la adecuada, y también puede ocurrir este problema que se ve aquí, que también es típico, que es debido al efecto de dubitación. Se inyecta desde este punto y al ir bajando por aquí el frente de flujo, esta zona es una zona con mucha resistencia a la entrada, porque es un espesor pequeño, con lo cual el flujo tiende a seguir. Digamos que duda de entrar aquí y tiende a seguir. Entonces, cuando ya ha rellenado toda la cavidad es cuando intenta acabar de llenar esta parte, y ahí ya ha llegado ya está, se ha enfriado demasiado y no tiene capacidad de rellenar esta parte, ¿vale? Y habría un llenado incompleto, pero sería un llenado incompleto pues más por un mal diseño a lo mejor, o más que de la pieza a lo mejor del proceso de inyección de la entrada. Una solución posible, por ejemplo, sería pues incluir una segunda puerta de entrada. De esa manera ya no ocurre lo que estaba pasando, de que el material pasa y duda de entrar aquí, sino que habría dos frentes de flujo que convergerían a esta zona y aquí finalmente entraría y se rellenaría, ¿vale? Entonces, una buena manera de evitar el llenado incompleto, una de las soluciones más habituales es añadir una nueva puerta de entrada.
¿vale? Sería un poco aumentar el número de puertas de entrada es la solución habitual, aumentar presión, aumentar tamaño de canales de alimentación también es interesante porque así se disminuye la caída de presión. Si el sistema de alimentación supone un 20% de más o menos de caída de presión, pues si hacemos un tamaño de canales de alimentación más grande, reducimos esa pérdida de presión y tenemos más presión para meter el material dentro de la cavidad. El problema es que tendríamos ciclos de inyección más altos porque tardaría más en enfriar todo lo que son los canales de alimentación al aumentar el tamaño. ¿Vale? Otro defecto es el aire atrapado. Al final lo que tenemos en un proceso de inyección es un molde cerrado y un frente de flujo que va empujando el aire que hay dentro del molde para acabar rellenando toda la cavidad de plástico. Entonces, en las simulaciones lo que nos va a indicar es cuáles son las últimas zonas que se llenan de la cavidad y dónde son las zonas en las que puede haber aire atrapado. Eso lo que nos indica es cómo tenemos que diseñar el molde, porque en esas zonas habrá que dar pequeñas salidas de aire. Si no generamos esas pequeñas salidas de aire, que serían mecanizar pequeñas ranuras para que pueda salir el aire que se quedaría atrapado si no hay, pues si no hacemos eso, lo que puede ocurrir es que se produzcan quemaduras en la pieza. ¿Vale? El material estaría a alta temperatura presionando y creando mucha presión sobre una zona y con un pequeño aire, una pequeña acumulación de aire, y eso al final lo que puede hacer es quemar el plástico. ¿Vale? Como recomendaciones básicamente pues alojar ranuras suficientemente grandes como para extraer el aire en esas zonas donde se van a quedar concentrados, ¿vale? Durante la inyección. Otros defectos sería la línea de soldadura. Las líneas de soldadura se producen cuando hay dos frentes de flujo que digamos que se unen, ¿no? que colisionan entre sí. Aquí es importante distinguir entre líneas de soldadura y líneas de unión, y eso depende de un ángulo, que es este ángulo teta que veis aquí. Entonces este ángulo teta, si este ángulo es un ángulo mayor de 135, ¿qué significa? Si esto es muy grande, estos dos frentes de flujo significa que irían avanzando en paralelo prácticamente. A eso se llama una línea de unión. Y eso es una línea en la que no es tan grave, no es tan crítica esa formación de línea de unión porque digamos que van en paralelo, no hay un choque entre los frentes de flujo que podría dar más problemas. Cuando este ángulo es menor de 135, eso significa que los frentes de flujo están un poco más enfrentados y eso pues puede crear un problema visual porque la línea de soldadura sí que será tener un aspecto visual mucho más importante, y luego son zonas, son debilidades mecánicas, son zonas en las que puede luego por ahí partir la pieza si es una zona en la que tiene que estar sometida a ciertos esfuerzos. ¿Vale? Entonces, líneas de soldadura, ¿cuándo van a aparecer? Cuando hay un choque, digamos, entre frentes de flujo. Esto va a ocurrir siempre que haya diferentes puertas de entrada. ¿Vale? Aquí tenéis un ejemplo claro de un mal diseño del proceso de inyección. Tenemos esta pieza con dos puertas de entrada y esta puerta de entrada al final llevará el fluido, el frente de flujo en esta dirección y esta puerta de entrada hacia esta otra. Y se van a enfrentar esos dos frentes de flujo, van a chocar en una zona en la que hay una rosca diseñada, ¿no? Hay una rosca en esta pieza. Entonces es una zona donde va a haber una debilidad mecánica importante justo donde no debería de haberlo, debería ser una zona muy resistente porque actúa de rosca. Vale, habría que modificar este diseño para evitar que la línea de soldadura se cree justo en esa zona. Entonces cuando haya línea de soldadura, que va a ser muy habitual, hay siempre línea de soldadura cuando hay agujeros, cuando hay zonas en las que el flujo tiene que bifurcarse y luego volver a unirse, lo que hay que buscar es dónde colocamos la puerta de entrada para minimizar los posibles problemas que nos pueden generar las líneas de soldadura. ¿Vale? Pues zonas en las que no sean visibles, zonas en las que mecánicamente no son críticas, etcétera. ¿Vale? Otro defecto sería la rebaba. La generación de rebaba. La generación de rebaba suele ocurrir básicamente cuando tenemos una baja fuerza de cierre en los moldes. Los moldes se cierran, se hace la inyección y la presión al final que acaba habiendo dentro de la cavidad del molde es muy elevada.
y lo que puede ocurrir es que si la fuerza de cierre no es adecuada, se llegue a separar ligeramente las dos mitades del molde, y eso lo que produce es que el material, el polímero, pues digamos, rellene parte de ese plano de partición, de esa separación que hay entre las dos mitades, y eso nos produciría una rebaba, como veis aquí en este dibujo de aquí. ¿Vale? Puede que no sea por la fuerza de cierre, sino simplemente por errores o desgaste del molde. Puede haber zonas del molde que estén incluso algo deformadas, que por ahí pueda colarse parte del polímero. Entonces también puede ser rebabas no solo por fuerza de cierre, aunque es lo más habitual, sino por errores en el molde. También por condiciones de inyección adecuadas. Si tenemos una temperatura de inyección muy elevada, el material está muy líquido y puede ser más fácil de que por el plano de partición salga algo de material que al final solidifique y quede como rebaba en la pieza. ¿Vale? Pues sería un poco esos aspectos a revisar: fuerzas de cierre, temperatura de inyección, o incluso también reducir la presión de inyección y de compactación para evitar que la presión de separación de las dos mitades sea tan alta. En cuanto a contracciones dimensionales, alabeos y torceduras, digamos que lo que vamos a tener siempre en inyección es la contracción de la pieza. Hemos visto antes que la compresibilidad del material puede estar 10-15%, pero la contracción tras la inyección es a lo mejor del 20-25%, con lo cual la pieza siempre se va a contraer. El problema es cuando hay zonas de la pieza que contraen más que otras. Cuando la contracción no es uniforme es cuando aparecen problemas de alabeos y torceduras, que es lo crítico de la pieza. La contracción uniforme, eso es algo que sabemos que va a existir siempre, y por eso se tiene que hacer algo más grande la cavidad del molde para compensar esas contracciones dimensionales. Pero lo que hay que evitar a toda costa son variaciones de contracción en la pieza. Por eso hay que hacer un perfil de inyección adecuado, por eso hay que realizar bien la compactación y que no haya variaciones de compactación dentro de la pieza, porque variaciones de compactación en la pieza lo que va a hacer luego es variaciones de contracciones al enfriar, y eso nos produce pues problemas de alabeos, ¿vale? y torceduras. ¿Vale? Entonces es complicado conseguir una contracción uniforme. De hecho, pues solo con tener en cuenta esto que se os indica aquí, las zonas cercanas a las puertas de entrada van a estar siempre más compactadas que las zonas alejadas de la puerta de entrada, ¿vale? Con lo cual ahí ya hay variaciones de compactación, que eso nos va a producir luego variaciones en los va a producir alabeos, ¿vale? Entonces, por eso sería importante intentar que esto sea lo mínimo posible con una adecuada curva de compactación, que veremos en la siguiente sesión. Recomendaciones generales, pues los flujos balanceados, esto lo vimos también en la sesión anterior, evitar la sobrecompactación. La puerta de entrada debe ser tal en la que más o menos toda la pieza se llene por igual. Si hay una zona que se llena muy pronto y otras zonas mucho más tarde, en las zonas que se ha llenado antes va a haber una sobrecompactación, y eso es lo que nos produce luego al final son variaciones de compactación y por tanto errores de alabeos. Localizar las puertas de entrada en zonas de la pieza de mayor sección, etcétera. ¿Vale? Son recomendaciones generales para minimizar este efecto. En cuanto a acabado superficial deficiente, que también puede ocurrir en las piezas, sobre todo suele darse por problemas en cuanto a la capa fría, que ya vimos en la sesión anterior. Si os fijáis aquí, este sería el frente de flujo en esta figura. Tenemos aquí la capa fría, y este es el proceso habitual. El frente de flujo va avanzando, va como una especie de flujo de fuente, va cayendo por aquí lo que es el material caliente, y se va enfriando al tocar con la pared del molde, y vamos generando una capa fría. Si es excesiva el enfriamiento y la capa fría es muy grande, lo que ocurre es que antes de llegar a tocar la cavidad del molde y a tener un enfriamiento adecuado, se solidifica, ¿vale? Entonces va solidificando de manera prematura, y lo que ocurre aquí es una generación de ondulaciones y problemas superficiales, y eso pues visualmente y estéticamente queda muy mal en piezas con este problema. Recomendaciones, pues evitar este enfriamiento prematuro, básicamente incrementando temperatura de inyección, incrementando presión de inyección, etcétera, ¿vale? Sería un poco la solución. Y por último tendríamos el error o un defecto de jetting, de defecto de chorro.
Esto ocurre justo en la puerta de entrada. En la puerta de entrada, aquí tendríais un ejemplo, en la puerta de entrada hay una velocidad de inyección muy alta, un caudal de inyección muy alta, con lo cual digamos que sale el material sale disparado para rellenar la cavidad del molde y luego ya acabar rellenando toda la cavidad del molde. Entonces, cuando solidifica esto, esta entrada, nada más comenzar la inyección a alta velocidad, a chorro, lo que hace es dejar una pieza de este estilo, con las marcas del chorro en la pieza. Entonces esto es un problema obviamente grave tanto a nivel mecánico como a nivel estético. Entonces, para evitarlo hay varias opciones. Una opción es un rediseño de la puerta de entrada, evitar que la puerta de entrada sea directa y que la puerta de entrada sea una especie así de NS, para evitar que la velocidad de entrada sea muy fuerte en la cavidad, pues lo que hacemos es una especie de S para que sea lo más homogénea posible la entrada, la más suave. O bien que la puerta de entrada sea de esta manera a nivel de abanico, una puerta de abanico en la que se hace, aquí ya se abre justo antes de entrar la cavidad y hay una abertura de la puerta de entrada. Eso es una solución, y la otra solución es justo antes de entrar en la cavidad bajamos la velocidad, bajamos el perfil de inyección. Entonces la entrada se hace suave y una vez que ya ha entrado el material ya se acelera el caudal de entrada. Se incrementa el caudal de entrada de manera de que ya una vez que ya ha entrado y ya hemos evitado ese chorro, ya podemos introducir el material a una velocidad mucho mayor. ¿Vale? Serían las dos maneras de solucionar el defecto de jetting, de defecto de chorro. ¿Vale? Y con esto acabaríamos un poco esta segunda parte de teoría. La idea es, después de revisar esta parte de teoría, realizar la sesión de laboratorio número 2 de plásticos, en la que veremos un poco el perfil de inyección y los defectos de los rechupes o las sign marks con el programa de SolidWorks. ¿Vale? Pues hasta aquí el próximo día y acabamos la parte de teoría de inyección.